En las semanas previas al inicio de la Operación Furia Épica, expertos y analistas de seguridad en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo intentaron dar la voz de alarma. Si comienza una guerra, no se sabe qué tipo de caos podría desatar Irán. Durante las últimas décadas, especialmente en los últimos años, la amenaza de células durmientes iraníes ha mantenido despiertos por las noches a los responsables políticos y a los ciudadanos preocupados, mientras los políticos señalan las fronteras porosas y la migración masiva como un canal para que los espías iraníes se infiltren. Pero cuando comenzó la Operación Furia Épica, esas células durmientes no atacaron, y juzgando por el poco impacto que han tenido, puede que nunca hayan existido en realidad. Pero aunque el mundo occidental nunca fue atacado por células durmientes organizadas, ni por soldados de la Guardia Revolucionaria causando estragos en Nueva York, París o Berlín, eso no significa que la infiltración iraní simplemente no haya ocurrido. En cambio, después de 3 meses de combates intermitentes y una incertidumbre global continua, ha quedado claro que la amenaza iraní no fue imaginada, fue malinterpretada. Desde Estados Unidos hasta el continente europeo, nadie sospechaba que los agentes iraníes han estado trabajando arduamente. Han estado hackeando sistemas sensibles, saboteando objetivos simbólicos en todo el mundo e incluso reclutando lobos solitarios para llevar a cabo ataques violentos. Resulta que Irán sí tenía un plan para atacar al mundo occidental en su propio territorio, pero en lugar de células durmientes, Irán ha optado por recurrir a una verdadera guerra híbrida asimétrica. Ahora, antes de comenzar el episodio de hoy, tenemos que hacer una advertencia rápida. La información que presentamos aquí es precisa, según nuestro mejor conocimiento y capacidad, hasta el final del día jueves 21 de mayo, hora local, en Estados Unidos. Pero como vamos a explicar, estos ataques asimétricos vinculados a Irán contra Estados Unidos y Europa son un problema continuo y uno que sigue saliendo a la luz en una corriente constante de acusaciones e investigaciones. Por lo tanto, cualquier ataque que haya ocurrido después del momento en que se escribió este episodio no será tomado en cuenta en nuestra discusión, ni tampoco cualquier nueva evidencia que surja posteriormente. Antes de que comenzara la guerra con Irán, el espectro de las células durmientes iraníes era un tema bien conocido en todo el mundo occidental, tanto en los círculos de seguridad como en el discurso público en general. Como explicó recientemente un artículo del Wall Street Journal, cito: "En los últimos años, la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria de Irán, ha reclutado intermediarios entre grupos del crimen organizado y comunidades musulmanas chiitas en Europa, incluyendo pandillas de motociclistas inmigrantes de Afganistán y Siria. Recientes redadas en varios países han llevado al arresto de operativos de Hamas y Hezbollah, algunos de los cuales habían almacenado armas y municiones. Citando nuevamente al diario, durante el último año, Irán ha almacenado previamente armas y municiones para células afines en países como Alemania y Austria, así como a lo largo de las rutas migratorias en los Balcanes. Pero una vez que comenzó la guerra, no pasó mucho tiempo para que las autoridades de todo el mundo se dieran cuenta de que la verdadera campaña de Irán podría ser un poco diferente de lo que habían imaginado. Comenzaremos con Estados Unidos, donde el primer ataque sospechoso de estar vinculado con Irán ocurrió solo un día después del inicio de la Operación Furia Épica, cuando un hombre armado entró a una cervecería al aire libre en Austin, Texas, y abrió fuego. 2 personas murieron y 14 resultaron heridas en el ataque, llevado a cabo por un hombre que vestía ropa con la frase, cito, propiedad de Alá y un diseño similar a la bandera iraní. El sospechoso era un hombre de 53 años de Senegal que fue abatido en el lugar de los hechos. Aunque el ataque ocurrió tan rápido, no fue una gran sorpresa que pudieran ocurrir tiroteos vinculados con Irán. Justo después de la muerte del difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria había lanzado amenazas afirmando que sus enemigos, cito, ya no estarán seguros en ninguna parte del mundo, ni siquiera en sus propios hogares. Ahora, debido al tiroteo en Austin, esa amenaza se volvió muy real, muy rápido, y a partir de ahí se reportaron ataques vinculados con Irán con una frecuencia sorprendente. A mediados de marzo, 2 personas en Toronto salieron de su auto y dispararon una pistola contra el consulado de Estados Unidos antes de huir de la escena en las primeras horas de la mañana. Para ese momento, Toronto ya había soportado 3 ataques armados separados contra sinagogas, el 2, el 6 y el 7 de marzo, respectivamente. Un día después del ataque al consulado de Estados Unidos en Toronto, 3 hermanos cuyos nombres no se dieron a conocer fueron arrestados en Noruega tras llevar a cabo, cito, un atentado terrorista en la embajada de Estados Unidos en Oslo usando un artefacto explosivo improvisado de gran tamaño oculto dentro de una mochila. Unos días después de eso, las oficinas del Bank of New York en Ámsterdam fueron atacadas con un artefacto explosivo improvisado. En abril, un agente iraní intentó contratar a un miembro de un cartel mexicano que, sin que él lo supiera, en realidad era un agente encubierto de las fuerzas del orden estadounidenses. A ese agente encubierto luego se le ofrecieron $10,000 para llevar a cabo ataques incendiarios contra una sinagoga en la ciudad de Nueva York, un centro judío en Los Ángeles y en Scottsdale, Arizona. También en marzo, un hermano y una hermana nacidos en China, ambos ciudadanos estadounidenses, colocaron una bomba en el centro de visitantes cerca de la base de la Fuerza Aérea MacDill, que alberga el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos. Esa bomba pasó desapercibida durante varios días, tiempo en el que los 2 hermanos huyeron a China, aunque una de ellos, la hermana, finalmente regresó y fue detenida.
La bomba fue localizada antes de que pudiera detonar, y aunque las autoridades estadounidenses no han revelado públicamente ningún vínculo con la guerra en Irán, el Comando Central de Estados Unidos es la unidad de mando que ha supervisado la guerra desde que comenzó. La infraestructura digital estadounidense tampoco se salvó. En los primeros días de furia épica, hackers vinculados a Irán atacaron varios sitios de petróleo y gas en Estados Unidos, enfocándose en los controladores lógicos que permiten que las máquinas se comuniquen entre sí, obligando a varias empresas a implementar controles manuales. Durante la segunda semana de la guerra, la empresa de tecnología médica Stryker fue víctima de un ciberataque importante llevado a cabo por hackers que afirmaron estar tomando represalias en nombre de Irán. A mediados de mayo, funcionarios estadounidenses revelaron que Irán parecía estar detrás de una serie de intrusiones en los sistemas de monitoreo del almacenamiento de combustible, especialmente aquellos que rastrean cuán llenos están los tanques de las gasolineras. Funcionarios revelaron de forma anónima a CNN que los hackeos podrían haber permitido a Irán provocar fugas de gas, las cuales habrían pasado desapercibidas, posiblemente hasta que ocurriera una explosión. En su ataque de mayor perfil hasta la fecha, hackers vinculados a Irán incluso vulneraron los correos electrónicos personales del director del FBI Kash Patel, publicando fotos y documentos que fueron robados de su cuenta. En cada caso, los grupos de hackers vinculados a Irán se atribuyeron el mérito de los ataques en lugar de simplemente intentar ocultar su origen. Pero quizás el incidente de mayor perfil de todos fue el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros funcionarios de la administración en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en abril. Ahora, debemos ser muy claros acerca de nuestras fuentes aquí. Nos basamos en un informe exclusivo de Reuters, que a su vez se basa en un informe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional enviado a las fuerzas del orden de Estados Unidos a nivel local, estatal y federal. El informe indicó que el sospechoso del tiroteo, un hombre llamado Cole Thomas Allen, actuaba, cito, por múltiples agravios sociales y políticos, y que la guerra en Irán, cito, pudo haber contribuido a su decisión de llevar a cabo el ataque. Para respaldar esa afirmación, el informe citó publicaciones recientes de Allen en redes sociales criticando la conducta de Washington durante la guerra, y hasta ahora no parece haber ninguna evidencia pública de que Allen haya sido reclutado o pagado directamente. Ahora, definitivamente vamos a hablar del panorama general en un momento, pero primero, solo una breve pausa para contarles sobre nuestro nuevo sitio para suscriptores, frontstock.co. Frontstock.co es nuestro espacio para todas las historias a las que no les podemos hacer justicia aquí en el canal principal, un lugar donde podemos profundizar más y ser más nerds de lo que jamás hacemos en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todos cubriendo los conflictos e historias geopolíticas que más te importan. Recientemente, nuestros suscriptores de frontstock.co disfrutaron de una explicación a fondo de este mismo tema, desmenuzando las redes de influencia iraní que, en ese momento, apenas comenzaban a surgir. También hemos publicado 2 artículos recientes sobre el frágil alto el fuego de Irán, uno sobre lo que realmente significa el alto el fuego para Medio Oriente y otro sobre si la campaña de presión económica de Washington realmente puede dar resultados. No es que solo cubramos Irán, también hay muchos artículos sobre Ucrania, Sudán, el Sahel, Europa y otros lugares, sin mencionar todos los conflictos menores que el resto del mundo suele ignorar. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es Warfronts. Échale un vistazo. Y ahora, regresemos y hablemos sobre Irán. Una red más grande. Aunque Estados Unidos ha sido testigo de varios ataques de alto perfil vinculados a Irán, está lejos de ser la única nación que ha sido atacada. En toda Europa, los ataques vinculados a Irán han tomado varias formas al mismo tiempo, pero muchos están relacionados con un grupo pro-iraní conocido como HAK. El grupo apareció por primera vez en línea después de que la guerra en Irán ya había comenzado y publicó un comunicado en Telegram el 9 de marzo declarando que, cito, las operaciones militares contra intereses estadounidenses e israelíes en todo el mundo habían comenzado. Según el Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, el grupo no tenía presencia digital antes de la publicación de ese comunicado el 9 de marzo, lo que sugiere que fue creado justo antes o después de que comenzara la guerra, o que había sido mantenido en secreto como un activo cultivado durante algún tiempo. En esa etapa, según el centro, cito, no estaba claro si HAK es un grupo terrorista genuino o simplemente sirve como fachada para operaciones híbridas iraníes que permiten una negación plausible, fin de la cita. Su imagen y mensajes estaban claramente alineados con Teherán, pero era más difícil saber si estaban siendo creados y gestionados específicamente por Irán o si existían en la periferia global de Irán, mucho más lejos de su influencia directa. Incluso su logotipo parecía haber sido generado por inteligencia artificial, lo que generó sospechas de que Hezbollah, como concepto, podría haber sido creado apresuradamente por operativos iraníes en el último minuto. Durante las siguientes semanas, el mundo no logró aclarar del todo ese tema, pero sí fue testigo de suficientes ataques de Hezbollah como para empezar a documentar algunos patrones. En Ámsterdam, donde la sucursal local del Bank of New York fue atacada con bombas incendiarias, también fueron atacadas 2 sinagogas y una escuela judía. En Bélgica, el grupo atacó una sinagoga en la ciudad de Lieja y prendió fuego a un auto en el barrio judío de Amberes.
En el noroeste de Londres, 3 personas fueron acusadas de un ataque incendiario que destruyó 4 ambulancias propiedad de un servicio médico de emergencia judío dirigido por voluntarios. A finales de marzo, Jai fue implicado por las autoridades francesas en un complot para atacar las oficinas de Bank of America en París, pocos días después de que el grupo publicara un video de propaganda amenazando intereses y comunidades judías en toda Europa. En ese incidente, un bidón de gasolina de 5 litros fue unido a un explosivo pirotécnico comercial para fabricar una bomba improvisada, en lo que los investigadores franceses dijeron que fue obra de un sospechoso adulto y 3 adolescentes, a quienes se les pagó entre 500 y 1.000 euros a cada uno para colocar el artefacto y filmar su detonación. Pero fue en Alemania, comenzando a finales de abril, donde las tácticas de Jai realmente empezaron a escalar. Los servicios de inteligencia interior alemanes advirtió que Jai buscaba intensificar sus ataques en toda Europa y avanzar en sus tácticas para incluir métodos más peligrosos y destructivos. Hasta ese momento, las acciones de Jai consistían principalmente en incendios provocados y vandalismo, a pesar de que después de décadas de ataques terroristas en toda Europa, no es ningún secreto que los ataques mortales siguen siendo posibles. Solo unos días después, un hombre alemán de 33 años condujo su auto por una zona peatonal concurrida en la ciudad de Leipzig, matando a 2 personas y dejando gravemente heridas a otras 2. Hasta el momento de escribir esto, Jai no ha sido vinculado formalmente al ataque, y las autoridades alemanas han indicado que el atacante podría haber sufrido problemas psicológicos. Tampoco se ha vinculado formalmente a Jai con los cargos que Alemania anunció contra otros 2 hombres el jueves 21 de mayo, cuando fueron acusados formalmente de planear asesinar a destacados líderes de las comunidades judía e israelí en nombre de Irán. Uno de los hombres era ciudadano danés con estrechos vínculos con la Fuerza Quds, una unidad no convencional de la Guardia Revolucionaria, y supuestamente había vigilado objetivos en Berlín el año pasado. El otro había prometido conseguir un arma y ayudar a asesinar al líder de la destacada sociedad germano-israelí. En la acusación alemana se identificaron otros 3 objetivos conocidos, pero el mayor avance global sobre Jai, al momento de escribir esto, vino de los investigadores estadounidenses a mediados de mayo. Fue entonces cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Mohammad Bakr Saad Dawood al-Saadi, un ciudadano iraquí de 32 años, a quien Estados Unidos identificó como un alto comandante del grupo miliciano Kataib Hezbollah, respaldado por Irán. Según las autoridades estadounidenses, al-Saadi estuvo involucrado en al menos 18 ataques y planes de ataque en América del Norte y Europa. Había sido arrestado en Turquía y luego extraditado a Estados Unidos, y el FBI lo acusó de mantener relaciones con comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, incluido el ahora fallecido Qasem Soleimani. Las denuncias penales contra al-Saadi explican que él había trabajado para coordinar ataques de represalia contra intereses estadounidenses y de otros países occidentales después del inicio de la guerra en Gaza, reclutando a menudo a sospechosos adolescentes para que hicieran parte o todo su trabajo sucio. Entre otros atacantes, se dice que al-Saadi fue supuestamente el cerebro detrás del ataque incendiario al Bank of New York en Ámsterdam, el tiroteo en el consulado en Toronto, el intento de atentado con bomba al Bank of America en París, el apuñalamiento en Londres y los planes para lanzar ataques contra objetivos judíos en Nueva York, California y Arizona simultáneamente. La acusación formal contra al-Saadi confirmó lo que los expertos ya habían notado sobre las operaciones de Hezbollah, sus patrones de reclutamiento y la aparente intención de la organización. Mientras que, por lo general, los expertos en seguridad global consideran que los saboteadores asimétricos están motivados ideológicamente o son leales al régimen gobernante que apoyan, Hezbollah parecía operar de manera muy diferente. El medio, iPaper, describió al grupo como, cito, espías iraníes por encargo, es decir, personas a las que se les ofrecía dinero en efectivo para llevar a cabo un ataque o, en ocasiones, para estar en el lugar correcto en el momento adecuado con una cámara. La implicación, por supuesto, es que a esas personas no les importaba particularmente Irán, sino más bien les importaba que les pagaran. A medida que las acusaciones y detenciones se han hecho públicas, ha quedado cada vez más claro que Hezbollah realmente recluta una proporción inusualmente alta de adolescentes, así como personas desilusionadas que enfrentan problemas psicológicos y personas que no tienen mucho a su nombre. O dicho de otra manera, personas que no tienen mucho que perder. Como varios medios y analistas han señalado, los patrones de reclutamiento de Hezbollah reflejan las tácticas que Rusia ha utilizado para llevar a cabo su propia campaña de sabotaje en toda Europa. Perpetrados, según CNN, por personas que no son ciudadanos rusos, por pequeñas cantidades de dinero y sin saber del todo a quién servían realmente esas operaciones. Ahora es muy importante enfatizar la diferencia aquí entre las células durmientes iraníes, como tradicionalmente se han imaginado, y la forma en que realmente funcionaron estas operaciones asimétricas. Aparte de al-Saadi mismo, ninguno de estos atacantes parece haber recibido ningún entrenamiento formal o directo de la Guardia Revolucionaria iraní. Algunos de ellos claramente recibieron instrucción para fabricar explosivos improvisados o encontraron ese conocimiento por su cuenta, y todos recibieron órdenes sobre dónde, cuándo y cómo llevar a cabo sus ataques. Pero esto estuvo muy lejos de ser una operación militar iraní. En cambio, parecía que explotaban a personas vulnerables o a personas dispuestas a hacer cosas peligrosas por el precio adecuado.
Para dejarlo claro, eso no es necesariamente mejor. Simplemente es un tipo de amenaza diferente a lo que habrían sido células coordinadas de la Guardia Revolucionaria iraní. Una célula durmiente militarizada podría haber sido capaz de llevar a cabo ataques mucho más grandes, más coordinados y más destructivos, ya sea en operaciones de sabotaje contra infraestructura crítica o incluso ataques terroristas coordinados. Pero también habrían sido más fáciles de detectar, y una vez identificados con anticipación o interceptados durante o después de un ataque, esa amenaza habría sido contenida. Eso simplemente no aplica a ataques como el que llevaron a cabo los grupos Haig. Al-Sadi podría estar enfrentando una condena muy larga en prisión en Estados Unidos, pero su papel en línea será fácilmente ocupado por la siguiente persona y la que venga después. A diferencia de una célula durmiente militar con tácticas claramente definidas y un grado de rigidez operativa, estos atacantes solitarios pueden venir de cualquier parte. Se les puede asignar cualquier misión, aunque tal vez no sean tan efectivos, y por lo general serán personas a las que la sociedad no les presta mucha atención o simplemente ignora. Citando un análisis reciente publicado por The Guardian, los espías, o sus agentes interpuestos preferidos, ahora pueden simplemente hacer un llamado en redes sociales y reclutar por unos cuantos cientos de libras, euros o dólares a alguien que quizá ni siquiera tenga simpatía alguna por su causa. Fin de la cita. La guerra de Irán ha sido una experiencia profundamente educativa para gran parte del mundo, dejando muchas lecciones difíciles al mismo tiempo. Pero cuando se trata de la manera en que países como Irán construyen una amenaza asimétrica global contra sus adversarios, la lección más importante es clara. Cuando Irán, Rusia u otros países se involucran en este tipo de comportamiento en 2026, no pierden el tiempo en proyectos complicados que duran meses para infiltrar a sus propios soldados a través de fronteras extranjeras y no se arriesgan a ser descubiertos construyendo cadenas de contrabando complicadas y rastreables para proporcionar armas o dinero en efectivo. Buscan personas que podrían estar dispuestas a tirar su vida por la borda, les ofrecen pagarles y ven si esas personas quieren arriesgarse a ver si logran salirse con la suya. Como lo describió el experto en terrorismo Peter Newman para The Guardian, citando, ahora estamos entrando en una era de terrorismo como servicio. Sigue siendo terrorismo, todavía tiene una agenda política y es un ataque destinado a aterrorizar a una comunidad en particular, ya sea la comunidad judía o toda una nación. Pero el perpetrador no necesariamente está radicalizado como tal. Fin de la cita. Para Estados Unidos, para Europa y para el resto del mundo, eso va a ser un problema. Y para abordar ese problema, toda la comprensión del mundo occidental sobre la lucha contra el terrorismo podría necesitar replantearse. Gracias por vernos.